Buenos días, Ricardo. Un saludo para usted, para el equipo de Blue, para quienes están conectados, nos están escuchando y, por supuesto, saludar a Juan Manuel y a Camilo. Gracias por este espacio para hablar de las ideas, de las propuestas, por supuesto, y hablarle al país. Doctor Barguil, ¿qué hacer con la situación de la economía hoy para Colombia? No es un tema solamente de nuestro país, es un tema global. La inflación golpea con mucha fuerza a Estados Unidos, también impacta en Europa, pero nosotros somos más pobres. Nuestra moneda es mucho más frágil, muy frágil frente al dólar. ¿Cómo hacer para que, si la economía va tan bien, eso se traduzca en el bolsillo de la gente? Pero, Ricardo, lo primero para hablar del aumento de costos de los alimentos y de la vida. El mundo se paró por una pandemia, estuvo paralizado más de un año y con la reactivación económica no solo en Colombia, sino en el mundo. La de Colombia pues está claramente definida, planteada, consolidada. Hemos crecido al 10.6%, es la cifra de más alto crecimiento en la historia de nuestra economía. Pero el mundo también. ¿Y eso qué generó, eso qué impacto genera, Ricardo? Que hay una mayor demanda de alimentos, de productos, de bienes, de servicios y una oferta limitada. Eso hace que los precios se suban en el mundo entero. Ahora, eso no significa que porque esté pasando en el mundo aquí nos vamos a quedar detenidos frente a esa realidad. Entonces, voy a decirle primero lo que no haría. Lo que no haría es lo que plantea el doctor Gustavo Petro, que es poner aranceles a los alimentos. Porque el efecto inmediato de poner aranceles a los alimentos, pues es que se encarecen los alimentos. Esa propuesta lo que significa es que le va a costar más a la gente los productos y los alimentos en un momento de alta inflación. Eso sería un absurdo. Por supuesto, lo que hay que hacer es lo contrario, bajar el precio de los alimentos. Yo escuchaba a Juan Manuel en su propuesta. Desafortunadamente esa propuesta, Juan Manuel, no impacta alimentos porque la canasta básica no tiene IVA. Entonces, necesitamos resolver el problema de la canasta básica, que es la que más afecta a los pobres. Una familia pobre se gasta el 60% de sus ingresos en alimentos. Eso tiene que tener una solución, Ricardo, estructural, no solo para el corto plazo, sino estructural en el país. ¿Cómo bajamos el costo de los alimentos? Generando una mayor productividad en el campo. Necesitamos producir más alimentos, necesitamos ampliar la frontera agrícola, necesitamos pensar que el campo tiene unas potencialidades enormes y que incluso podríamos exportar para generar riqueza y empleo en el campo colombiano. ¿Cómo? Uno, yo también lo he venido planteando, yo vengo de una región agropecuaria, nos vamos a embarcar ya en una industria propia, hecho en Colombia, de semillas, de fertilizantes, de insumos. La urea, que es el insumo que más se utiliza, se produce con gas y en Colombia hay gas. Y a eso sí hay que meterle subsidio para sacar insumos, semillas, fertilizantes a muy bajo costo, muy barato. Eso impacta la productividad del campo. Dos, red terciaria, las vías rurales. Yo soy el autor de la sobretasa en renta al sector financiero. 4 puntos pagan por encima los bancos que el resto de las empresas en renta. Voy a destinar ese dinero a hacer las vías rurales de Colombia. Es decir, serán los banqueros los que paguen las vías rurales de este país. En los 2 primeros años vamos a hacer una gran inversión en la red terciaria. Tercero, crédito barato. Yo vengo hablando de la revolución del crédito para todos los sectores, pero donde sí se debe sentir es en el campo. Ya sacamos a 10 millones de colombianos de datacrédito con la ley de borrón y cuenta nueva. Allá hay mucho campesino, allá hay mucho crédito agropecuario que logró ser beneficiado. Ahora necesitamos crédito muy barato, a bajísimas tasas. Y termino, riego, drenaje y fortalecer un programa que a mí me gusta mucho, agricultura por contrato, que es que el productor, el campesino, tenga garantizada la venta de su producto y que no sea un comercializador, un intermediario el que se quede con la utilidad. Con eso, bajamos costos, produciremos más barato y vamos a lograr bajar el precio de los bienes básicos de la canasta familiar y darle un alivio al bolsillo de los colombianos y generar riqueza en el campo de manera simultánea. Doctor claro Barguil, sí. El tema de seguridad, ¿cómo devolver la seguridad al campo para que la gente vuelva y podamos producir y podamos tener concreta esa idea de bajar los precios de los alimentos? Mire, a mí me impresiona la mala memoria que tenemos en este país. Aquí parece que a muchos se les olvidó lo que la droga le ha hecho a Colombia. La droga, en la época de los carteles, por ejemplo, de Medellín, apreciado Juan Manuel, la droga fue la causante del asesinato de tu padre. Y la droga puso en jaque al Estado colombiano en el peor momento de los carteles. La droga fue la razón por la cual los grupos guerrilleros terminaron convertidos en grupos narcoterroristas. La droga fue lo que llevó a que ese paramilitarismo terminara convertido en un monstruo de 1000 cabezas. La droga se metió en la política. La droga casi que penetró todo. Y aquí a mí lo que me impresiona es que hace 8 años nos dijeron, y uno oye esos discursos,
que había que cambiar el paradigma de la lucha contra las drogas. Todos los que estamos aquí, Camilo, Juan Manuel, Ricardo, sabemos que ese es un debate mundial, que Colombia no tiene la capacidad unilateralmente de poder tomar decisiones frente a cómo es el mecanismo para erradicar, por ejemplo, los cultivos de coca, o para definir cómo es el tema de la droga en el mundo. Entonces, cuando nos metieron ese discurso hace 8 años, lo que pasó fue simple. Pasamos de 40.000 a 250.000 hectáreas de coca. Y hoy, Ricardo, con dólar a 4.000 pesos, esto es simplemente un ejercicio matemático. Usted tiene en bonanza a esas estructuras criminales. Los tiene llenos de dinero, reclutando gente, comprando armas, ejerciendo control territorial. Esa droga hoy ya no se está yendo toda para afuera. Gran parte se queda en Colombia. Nos hemos vuelto consumidores, inundando colegios, calles, parques. Hoy hay estructuras organizadas en las ciudades y municipios financiadas por esos narcotraficantes dedicadas al microtráfico. Es decir, es un problema enorme. Si no cortamos la fuente de financiación, Ricardo, del narcotráfico, de la minería ilegal, de ese tipo de actividades por fuera de la ley que opera sobre todo en la ruralidad colombiana, va a ser muy difícil que logremos resultados. Claro que tiene que llegar el Estado, claro que el Estado tiene que copar esos territorios. Si uno le quita los territorios a los delincuentes, le va ganando la pelea a la criminalidad. Pero si usted tiene a esos delincuentes llenos de dinero y con una gran capacidad de confrontar al Estado, va a ser muy difícil. Mire, atentado contra el gobernador de Caquetá, con la guarnición de Cesar, muertos en Arauca. Bueno, todo lo que estamos viendo en noticias todos los días. Vamos a erradicar la coca, Ricardo, con todos los mecanismos disponibles: erradicación manual, sustitución de cultivos, pero también con fumigación en aquellas zonas donde no se puede hacer lo otro, y con apoyo directo a esas familias. Esas familias no las vamos a criminalizar, las tenemos que apoyar para que salgan de esa alternativa de vida que tienen y para que pasen a la legalidad con el apoyo del Estado. Pero la droga la vamos a erradicar. ¿Van a legalizar la droga en caso de ser presidentes? ¿Propondrían eso a la comunidad internacional? ¿Ustedes creen que podría Colombia hacerlo sin necesidad de tener un consenso global, doctor Barguil? No, mire, yo he sido claro, yo no le voy a dar pues oxígeno a la droga, porque es que aquí no solo es el tema de narcotráfico, es el tema de la droga, Ricardo. Ser cómplice es pasar de 40.000 a 250.000 hectáreas, querido Camilo, y que ojalá no terminemos en 400.000. Eso sí es ser cómplices, porque allí está la fuente de financiación de todas estas estructuras criminales por fuera de la ley. Es decir, que no podemos cerrar los ojos ante esa realidad. Yo no voy a legalizar la droga, Ricardo. Mire, yo le hablo, digamos, desde mi posición y desde mi historia de vida. Yo perdí a mi padre por la droga. Yo terminé conociendo a mi padre a los 7 años. Mi mamá lo dejó cuando yo estaba en la barriga, porque mi papá, pues la droga se lo llevó. Y mi padre, y yo escucho a los que están en pro de la despenalización o de la legalización, y una parte lo justifican con el tema de las libertades. Para mí la droga no es libertad, para mí la droga es esclavitud. No podemos banalizar el tema de la droga. Mi padre intentó salir de la droga. Mi padre nos decía: ¿ustedes creen que yo quiero perder a mi familia, que yo quiero perderlo todo? Intentó salir y nunca pudo, y le destruyó la vida. Yo soy papá de una niña de 1 año que acaba de cumplirlo este fin de semana, soy padre primerizo. Y yo solo me imagino que por una decisión mía como presidente de la República, mi hija pudiera en la esquina del barrio ir a una tienda y comprar una dosis de cocaína o comprar una pastilla de éxtasis. Es decir, eso no lo voy a permitir. Yo voy a enfrentar la droga. Los colombianos nos hemos vuelto consumidores. Aquí hay que proteger a una generación entera de colombianos, y esa es la decisión que hemos planteado de manera pública, y además voy a enfrentar a esos grupos narcotraficantes al margen de la ley, y voy a erradicar la coca, y no voy a permitir que la droga se lleve a una generación de colombianos. Yo lo que quedo medio perdido, porque uno va a gobernar en 4 años, a menos a que pues, se piense en perpetuar en el poder. Y yo mismo los escucho decir que, pues Juan Manuel acaba de decir que él es consciente que esto es un debate mundial, que Colombia no tendría la capacidad unilateralmente de tomar esas decisiones. Entonces, eso mismo que Juan Manuel planteó es lo que hace 8 años nos dijeron, y el resultado, Juan Manuel, en concreto, es que se subieron las hectáreas de coca cultivadas. Entonces, mi pregunta es: mientras se hace debate mundial, ¿qué nos quedamos cruzados de brazos a que nos inundemos de coca y estos delincuentes sigan siendo el mayor factor de criminalidad en el campo colombiano y de la violencia en el país? Es que esa es mi preocupación, porque eso fue lo que terminó sucediendo. Sí. Suspendieron fumigaciones, se amplió el área de coca y nos fregamos. Y lo otro, porque yo escucho a Camilo y habla de los pasados gobiernos, en su coalición están los representantes, Camilo,
de ese santismo que usted critica, muchos de ellos allí metidos, e incluso, pues, usted habló de que compraron la presidencia, claro, ahí está una aliada de quien compró de quien fue sujeto de esa compra de la presidencia, Piedad Córdoba, la gran aliada de Samper, está en su coalición. Entonces usted habla hacia afuera y usted tiene allá adentro, Camilo, santismo y samperismo. Entonces, para que nos pongamos en contexto. Sí. Doctor Barguil, ¿se siente cómodo con Alejandro Char en el equipo por Colombia? Mire, Ricardo, yo inmediatamente surgieron esas denuncias, salí públicamente además a decir, primero, que ojalá la justicia actúe con mucha prontitud para que se esclarezcan estos hechos y salga la verdad a relucir, que es lo que se merece el país. Segundo, que aquí hay que respetarle la presunción de inocencia a todo el mundo. Porque a mí lo que me preocupa es, uno ve a estos sectores, cómo salieron a acusar a lo de Char, ¿no? Y salieron a pedir denuncias, y salieron a decir de todo. Y cuando les toca el turno a ellos, muy agachados y muy callados. Y ahí sí vuelven a cobrar vigencia la presunción de inocencia frente a la gente. O sea, a ellos solo les sirve la presunción de inocencia cuando es un aliado. Pero cuando es un contradictor, la hoguera y el escarnio público. Aquí hay que respetarle la presunción de inocencia a todo el mundo. A todo el mundo. Sergio Fajardo está imputado y hay que respetarle la presunción de inocencia. Doctor Barguil, ¿usted negociaría con el ELN un acuerdo de paz? Mire, con el ELN nunca ha tenido una verdadera intención de paz. Es decir, si no lo hizo con el pasado gobierno, que adelantó un acuerdo de paz con la FARC, que hizo una negociación que el país conoció. El ELN le ha mamado gallo a la paz siempre. Y uno no puede permitir que se le siga mamando gallo y que se le dé oxígeno a un grupo que está hoy financiado por el narcotráfico, que es un grupo terrorista, que tiene un accionar criminal, sin que eso tenga certeza por parte del Estado de un resultado. Yo solo me sentaría a hacer un acuerdo de paz con el ELN si hay un cese unilateral de todas las acciones criminales por parte de este grupo guerrillero y por supuesto sí entregan a quienes estén privados de la libertad. Solo bajo esas condiciones podría adelantar un acuerdo de paz. Y le digo algo adicional, para que no haya confusiones. Los tres que estamos aquí votamos el sí a la paz. Yo voté el sí al acuerdo de paz. La diferencia de los que estamos aquí es que yo, cuando ganó el no, porque ganó el no, me paré y me levanté y dije, yo no me presto para refrendar el acuerdo. Porque es que a uno la democracia no le puede servir solo cuando uno gana, porque eso es manosear la democracia. Y eso tenía que ser atendido. Y teníamos que tener el objetivo de que ese acuerdo tuviera, por supuesto, y permitiera una reconciliación nacional, y hay una diferenciación frente a otros actores políticos. David Barguil, si es presidente el 7 de agosto de 2022, ¿restablecería relaciones con Venezuela? No, mire, yo no le daría una gota de oxígeno a un régimen criminal, dictatorial, que destruyó la economía del vecino país, que acabó el aparato productivo, que empobreció al 96% de la población. Ahí tenemos un espejo frente a algunas de las propuestas que uno ve en esta campaña que se aplicaron allá y lo que generaron fueron la destrucción de las libertades y del aparato económico venezolano y luego de la democracia, porque esos regímenes cuando llegan al poder no se bajan de ahí, de allí se quedan. Y lo que está en riesgo son las libertades y la democracia, y a uno le preocupa mucho escuchar que muchas de las ideas que allá se aplicaron hoy nos las están planteando en esta campaña unos candidatos. No, lo que yo sí haría, Ricardo, es a través de las Naciones Unidas y con la intermediación de la ONU, restablecería el tema de las fronteras y lograría la atención de connacionales, tanto de los colombianos que viven allá como de los venezolanos que viven acá por parte de Venezuela. Porque yo sí prefiero la legalidad en las fronteras que la ilegalidad que hoy opera, porque los negocios se están haciendo, pero eso bajo el dominio de estructuras criminales. Es mejor la cosa por arriba de la mesa que por debajo de la mesa, y por eso voy a restablecer el tema de la frontera entre Colombia y Venezuela a través de las Naciones Unidas. Cadena perpetua o pena de muerte para delitos, por ejemplo, violaciones en general o políticos corruptos, doctor Barguil. Mire, yo acompañé la cadena perpetua para violadores de niños y acompañé la lucha de Gilma Jiménez, más recogí firmas en la región Caribe en esa oportunidad para ese referendo que planteaba esa decisión de política criminal de la cadena perpetua contra violadores de niños, y en el Congreso lo voté de manera positiva. Y creo que, por supuesto, hay una manifestación de la Corte Constitucional en esa materia, Ricardo. Yo lo que sí no acompañaría es pues, la pena de muerte. Yo soy pro vida desde todo punto de vista.
defiendo la vida, creo en la vida, hace parte de mis valores y creo que ese punto hasta allá no podemos llegar. Y creo que vale la pena evaluar el tema de la cadena perpetua para los grandes actos de corrupción. Y ese es un tema que hay que discutirlo y que será motivo de debate, yo creo, en este nuevo periodo. Es decir, ¿usted propondría cadena perpetua para corruptos, doctor Barguil? Lo que pasa es que hoy, Ricardo, el gran problema que tenemos para hacer politiquería es que la Corte dijo que no se podía, ¿no? Ni para violadores de niños, ni que en el ordenamiento jurídico colombiano no se puede la cadena perpetua. Entonces, eso, digamos, esa puerta está cerrada por la Corte, pero a mí sí me gustaría. Y así como apoyé la de los violadores de niños. Es decir, yo creo que tienen que haber sanciones ejemplarizantes. La educación, que es un tema tan importante, hoy conocimos los resultados de las pruebas Saber y lamentablemente estamos muy rezagados. Los jóvenes colombianos no tienen una educación adecuada en su mayoría, lamentablemente. ¿Cuál sería su propuesta, doctor Barguil, para el sector de la educación si es elegido presidente? Bueno, aquí le dejo que me deje compensar un poquito porque por lo menos Juan Manuel está sobregirado en minutos. Hágale. Mire, mi historia, Ricardo, se debe a la educación. Yo vengo de un pueblito que se llama Cereté, soy hijo de una maestra, madre cabeza de hogar. Yo esta historia la cuento mucho, mi mamá me repetía a mí desde muy niño, me decía, la clave para que conquistes todos tus sueños y cumplas todas tus metas está en la educación. La educación es la herramienta capaz de transformarlo todo en la vida de la gente y de la sociedad. Y bueno, yo me aferré de ahí, yo estuve becado todo el colegio, Ricardo, fui el mejor estudiante, me gané las mejores pruebas del INFES, me vine a Bogotá a la universidad gracias a un crédito del ICETEX y luego pude seguir mis estudios por fuera, también becado por los resultados académicos. Y hoy con 40 años miro atrás y me doy cuenta que mi mamá tenía toda la razón. La educación es la herramienta que me ha permitido dar cada paso en mi vida. Y mi anhelo como presidente es que sea la herramienta de millones de colombianos y esa herramienta que nos permita cambiar el país. Voy a usar el 30% de las regalías para la educación. Mientras otros quieren acabar esa industria de la minería del petróleo, yo más bien quiero usar ese cheque para la educación. Con eso voy a hacer, un revolcón del ICETEX. Una de mis 15 leyes, la primera fue la del ICETEX, ya le quitamos los intereses a los muchachos del CISBEN 1 y 2, esa fue una ley mía, pero el resto paga intereses. Quiero que el ICETEX no cobre intereses, sino solo el costo de la inflación. 2, voy a ampliar los cupos y la calidad en la universidad pública. Eso es una deuda que tenemos y garantizar la gratuidad que ya logramos. 3, un fondo de infraestructura para intervenir todos los colegios públicos de Colombia, que no haya un solo niño que estudie en un aula que se le está cayendo el techo. 4, un fondo regionalizado para los maestros, donde puedan acceder a maestrías y que creemos un programa de excelencia académica que luego nos permita evaluarlo. Porque esa vagabundería de FECODE, de que a clases no quieren volver, pero para los paros y las marchas están listos, lo que hace es ahondar la brecha a los más pobres. Y termino, vamos a fortalecer Generación E, con más becas para los mejores estudiantes, incluimos deportistas, con bilingüismo y con tecnología. Y les cierro así, que ese cheque de la regalía me sirva para que cumplamos un propósito. Este país va a cambiar el día que los hijos de los más pobres puedan estudiar donde quieran y lo que quieran, y no donde les toque como hoy pasa. Ahora quiero darles el minuto final, minuto que tienen ustedes para decir quiénes son y pedir el voto para el próximo 13 de marzo. Sin el minuto hay que decirle a la gente que hay que pedir los tarjetones de la consulta. Es que esa pedagogía creo que tenemos todos que insistir. Entonces, que nos permitas también contar eso. Hay que pedir el tarjetón en la mesa. No los van a entregar. Tiene cada ciudadano cuando se acerque que pedir el tarjetón. En mi caso, pues les pido que soliciten el tarjetón del equipo por Colombia y marquen David Barguil en la consulta. Ricardo, muchas gracias. Mire, yo soy un luchador. Yo he luchado toda mi vida y a punta de trabajo y de esfuerzo he dado cada paso. Y los colombianos son berracos, tienen talentos, tienen capacidades. Lo que necesitan es el empujón del Estado. Y yo lo que creo también es que hay que consolidar un Estado que permita oportunidades, que tengamos un Estado que desde lo económico afiancemos un modelo de libre mercado y acabemos este capitalismo de rosca donde unos pocos sectores se quedan con la riqueza del país, quitándole las oportunidades a millones de colombianos, y esa lucha la vamos a dar de frente y sin miedo para llenar de oportunidades a todos los colombianos en todas las regiones del país. Y recuerda, pedir tu tarjetón para la consulta presidencial Equipo por Colombia y vota de frente y sin miedo Barguil presidente.